Yo soy de los 70. Yo me hice ciudadano a principios de los 70. Comencé mi carrera universitaria a principios de los 70. Vine de un pequeño pueblito, San Cristóbal. Ajá. Me quise inscribir en el fin del 71 en la universidad allá en Rosario. No pude porque había existido el rosariazo. Y me pasaron el dato en aquel momento, se lo pasaron a mi padre en aquel momento, de que había una facultad que estaba abierta de ingeniería en el Chaco, lugar que yo no conocía. Y bueno, comencé la facultad en el año 72 en el Chaco. Allá me hice ciudadano. Y allí di mis primeros pasos en la participación de la política universitaria. Allí participé en la creación de primero una agrupación independiente y después en la fundación de la Franja Morada. En aquel momento gobernaba Lanusse. Sí. Lanusse fue el último de los que habían hecho el golpe a don Arturo Illia, que primero fue Onganía, después tuvo Levingston, después tuvo Lanusse. Ya en aquel momento ya comenzaron a haber cierta efervescencia en lo político y en la política universitaria. Ajá. Y ya se escuchaba sobre la posibilidad del regreso de Perón. Estamos hablando del año 72, por ahí. Sí. En la universidad en aquel momento no había centros de estudiantes, lo que había eran agrupaciones y dirigentes independientes, así. Y bueno, nace la Franja Morada. Yo fui partícipe de la fundación de la Franja Morada en la Facultad de Ingeniería. La discusión era muy fuerte desde el punto de vista político en los sectores juveniles de la universidad. Por un lado estaban aquellos que planteaban tomar el poder por la fuerza. Ajá. Y por otro lado estábamos quienes planteábamos la democracia, el diálogo, las elecciones libres y sin proscripciones. Nosotros decíamos que para la democracia no se combate ni se resiste, se compite. Este era nuestro planteo desde la Franja Morada. No era fácil, porque, por ejemplo, cuando nos reuníamos para discutir la conformación de la Federación Universitaria del Noreste, los muchachos de la JP venían y ponían la pistola arriba de la mesa para empezar a discutir. Yo reconozco que fui un inconsciente, porque eran momentos complicados, pero sin embargo es como que estábamos anestesiados, no le dábamos bolilla a esas cosas. Que en el año 75, ya fallecido Perón, Isabel Perón, que quedó como presidente, y Italo Luder, que era presidente del Congreso, De la Cámara de de la Cámara de Senadores, firman un decreto de aniquilamiento de las fuerzas subversivas, como decían ellos. Ajá. O sea que durante el año 75 ya gran parte de todas esas fuerzas que le llamaban subversivas fueron aniquiladas durante el gobierno propio del justicialismo, propio de Isabel. Fueron aniquiladas. Con métodos no tan claros, en general. Porque ahí comenzó el tema de la desaparición de personas, ahí comenzó el tema de las muertes sin explicación. Sí. Mientras tanto, las 3A también hacían desaparecer personas. Bien. Entonces, en aquel momento, ya también, por culpa de estos enfrentamientos y demás, la economía se estancó, pero ya había un rum de la interrupción de este gobierno. No se sabía cómo. Sí. Entonces don Ricardo Balbín, inclusive por cadena nacional, planteó que aunque sea con muletas tenemos que llegar a las nuevas elecciones. Sí. Había sectores que proponían el juicio político a Isabel. Ajá. Pero eso significaba que inmediatamente que iba a haber elecciones, faltaba muy poco para las próximas elecciones, eso significaba que iban a perder las elecciones. Entonces
hubo un diálogo entre Balbín y Vittel, donde se le proponía que Luder ascienda como presidente, que Isabel con el juicio político quede salvada de esta situación y que después se convoque a las elecciones. Ajá. No fue posible. Se crearon las condiciones desde el propio gobierno para que haya un golpe de Estado. Entonces, así llegó el 24 de marzo del 76, que se sabía ya, era de público conocimiento, y ahí estuvo el primer helicóptero en los techos de la Casa de Gobierno, de la Casa Rosada. Pero en el año 78, al cumplirse 60 años de la reforma universitaria, en junio del 78, que fue un hecho histórico, que gracias a la reforma universitaria del 18, que fue un acontecimiento que hubo en Córdoba, que generó la posibilidad de que los hijos de los obreros y de la clase media puedan acceder a la universidad y puedan acceder a los estudios superiores. Era un hecho histórico. ¿Nosotros qué hicimos? Pusimos cartelitos en distintos lugares de la facultad donde decíamos, che, hoy se conmemora la reforma universitaria, que gracias a eso podemos estar estudiando. Más o menos eso. Pero lo único que hicimos fue sacar una fotocopia del manifiesto liminar de esa gesta que fue la reforma universitaria, donde en uno de sus párrafos decía: si en nombre del orden pretenden domesticarnos, declaramos sagrado el derecho a la insurrección. Pero era como el derecho a la insurrección planteado en el año 18. Uh-huh. Esta gente interpretó que nosotros estábamos convocando a la insurrección en ese momento, en el 78, 60 años después. Nosotros lo único que estábamos haciendo era rememorar un hecho histórico. Eso nos trajo aparejado que nos encarcelaran. Primero desaparecido, torturado. Me tocó la tortura con la picana eléctrica. Entramos con otros 4 amigos más. Después de un tiempo nos pasaron a la Justicia Federal. A todo esto, el senador León en aquel momento pidió por nosotros, Balbín pidió con nosotros, el rector de la universidad, en aquel momento que se llamaba Atlántico Rodríguez, también pidió por nosotros. Y bueno, así fue como nos blanquearon y nos pasaron a la Justicia Federal y pudimos salir después de 2 meses de estar encarcelados. Quiero aclarar de que nosotros no pedimos que se nos indemnice por esa situación, como muchos otros pidieron indemnizaciones. No, nosotros consideramos que fue un hecho que no podíamos, no se podía repetir en la historia. O sea que pagamos con cárcel este tema. Inmediatamente después el gobernador Serrano, que era un general, creo que era un general, quiso conversar con nosotros. Yo no quise ir, porque no valía la pena, después de haber pasado lo que pasamos, ir a tener una conversación. Bien. Y a mí me faltaba solamente una materia para recibir. Ellos me decían que debe ser crónico, que yo no, a mí me faltaba una materia solamente para recibir. Siempre tuve una gran participación, eso me sensibilizó y me transformé en un correo para llevarle solicitudes de habeas corpus a don Raúl Ricardo Alfonsín, de gente, familiares de otros que estaban detenidos, que querían que se les tramite los habeas corpus. Ajá. Yo lo único que hacía era intermediar, llevarle un papel a don Raúl. Después, bueno, vinieron las elecciones del 83, vamos a saltearnos muchas etapas, donde ahí quedó muy claro qué pensaba cada uno en la Argentina. Por un lado, don Raúl planteaba el juicio y castigo a los responsables de ese golpe en la Argentina, a quienes estuvieron en la violencia en la Argentina. Y por otro lado, estaba Luder Vittel, que planteaban la amnistía.
el perdón liso y llano. Esto trajo como consecuencia, por supuesto, que ganó Alfonsín y hubo el juicio a las juntas. Y el juicio también a quienes ya estaban en la clandestinidad, se habían ido al exterior, a los terroristas de aquel momento. O sea, de que los que habían gestado, el sector que había gestado, la idea de los dos sectores, de la derecha y de la izquierda en la violencia, pretendían la amnistía en Argentina. ¿Por qué? Porque ahí significaba el perdón a todos estos sectores. Y así fue como se llegó durante el gobierno de Alfonsín al juicio a las juntas. Y al nunca más. Y al nunca más. Y ahí fue también donde queda muy claro quién está de cada lado. Porque después vinieron los indultos. Porque se sabía quién se indultaba. O sea, se supo quién enjuició y quién indultó. Yo lo que, independientemente de toda esta vehemencia con la cual yo te planteo estas cosas, lo planteo con la idea de transmitirle a los jóvenes que vale la pena pelear, que no hay que resignarse, que la democracia es el camino, que el diálogo es el camino, que no podemos retroceder a las autocracias, no podemos retroceder a aquellos que nos enfrentaron, que nos hicieron enfrentar a los argentinos. Eso ya pasó. Por eso el nunca más. Por eso tenemos que tener esperanza y transmitirle a los jóvenes la esperanza de seguir peleando por la Argentina. Me dijiste algo de la democracia, ¿no? Que la democracia está en deuda con la sociedad argentina. ¿Considerás que es así? Totalmente en deuda. Porque nosotros con la democracia en el 83 logramos la libertad, llamémosle así. Sí. Pero no la igualdad. No la igualdad de posibilidades para la gente, para todos los ciudadanos, para todos los habitantes. O sea, aquel que no tiene trabajo, que no tiene salud, que no tiene educación, que forma parte de más del 50% de los pobres de la Argentina. Esa libertad de poco le sirve. De poco le sirve. Es importante tener la libertad, pero queda la deuda de tener la igualdad de posibilidades para acceder a la educación, a la justicia, a un trabajo digno, a una vivienda digna. Si no, no sirve. A ver, ¿y qué le decía a los pibes que hoy ven que no pueden acceder a una vivienda, que no pueden acceder a un trabajo, que la única salida que ven es buscar un pasaporte y mandarse a mudar de este país? Que las gestas en la Argentina se hicieron de esta manera, peleando en la Argentina. Que estudiando, que perfeccionándose, que luchando por la democracia, de esa manera se sale. No se sale yéndose. Se sale trabajando. Se sale buscando un trabajo, formándose, estudiando. No llueve como maná del cielo las soluciones. Tiene que ser claro de que el Estado no es el generador no debe ser el generador de empleo. No hay que estar mendigando un empleo en el Estado. No sirve. El Estado es el que debe generar las condiciones para que los privados, que son los que hacen el gran esfuerzo de pagar los impuestos, puedan sostenerlo. ¿Qué opina de los partidos políticos? Los partidos políticos están inexistentes hoy en la Argentina. Están cooptados los partidos políticos, lamentablemente, porque hay como una competencia por el cargo más que por las ideas. No se discuten ideas, se discuten espacios de poder, lamentablemente, y no se convoca a los jóvenes para tener un puesto de lucha en un partido político, para discutir ideas, para discutir una plataforma electoral, por ejemplo, o para discutir el rol de los jóvenes en los partidos políticos. Se les dice, che, vení para acá a ver que si te damos un carrito para vos. Entonces, es necesario que se reaviven los partidos políticos porque son la base de la democracia. No va a haber democracia si no hay partidos políticos activos, institucionalizados y funcionando.